Bueno, este es el segundo vídeo de los 4 que componen la serie dedicada al romanticismo. En este segundo vídeo vamos a ver la literatura en verso. En concreto vamos a ver las características generales de la poesía romántica, que tiene dos tendencias, una poesía de tipo narrativo y otra de poesía lírica. Y vamos a ver a los tres autores principales de estas dos tendencias, que son Espronceda, Bécquer, en concreto la obra en verso de Bécquer, porque la obra en prosa la trataremos más adelante, y Rosalía de Castro. Muy bien, la característica general de la poesía, esto sirve tanto para la poesía narrativa como para la poesía lírica, es que la poesía es considerada como el vehículo ideal para la expresión de estos sentimientos que hemos hablado en el vídeo anterior, que están a flor de piel, estas pasiones, estos sentimientos individuales, que son lo que está puesto ahora como centro de atención en la literatura de este siglo. Aspira a mostrar la belleza oculta de la realidad. La realidad es bella, pero está oculta en la cotidianidad y en la sordidez y en la mediocridad. Y el poeta es como un ser que consigue desvelar esta belleza que existe en el mundo, ¿no? Los autores románticos empiezan a desdibujar los límites de las formas literarias, y entonces para ellos la poesía es independiente del verso. La poesía se puede escribir tanto en prosa como en verso, ya que van a romper con todas las reglas tradicionales de creación poética. Esto implica, pues, utilización de formas variadas, mezcla de versos, polimetría, rimas asonantes, consonantes mezcladas, versos libres, etcétera, etcétera. No están sujetos, digamos, no se sujetan a ninguna estrofa tradicional, sino que crean sus propios patrones rítmicos según sus propias necesidades expresivas. Muy bien, en concreto, la poesía narrativa, como no sé si hasta qué punto sabéis, pero la poesía narrativa es una narración, tiene las características de una narración, es decir, son unos protagonistas, unos acontecimientos que van sucediendo, un narrador, un tiempo, un espacio, etcétera, etcétera. Bueno, pues esta poesía que narra una serie de acontecimientos, está escrita en verso, y tiene pues un tono grandioso y elocuente, ¿no? Busca, digamos, pues temas muy elevados, como libertad, como, en fin, este tipo de cosas, con un lenguaje muy elaborado y buscando provocar efecto en el público, y va a tratar los temas característicos del romanticismo, la valentía, la libertad individual, etcétera, etcétera. Y aparecen en esta poesía narrativa pues dos tendencias, una más crítica y otra más conservadora, de carácter más histórico, y menos crítica, y ya está. Bueno, en cuanto a la poesía lírica, en general se da más en la segunda mitad del siglo XIX, es, digamos, de un romanticismo tardío. Es de inspiración popular y tiene unas formas métricas muy sencillas, versos cortos, veremos más detenidamente, versos cortos, poemas más breves, etcétera, etcétera. Y los temas se alejan un poco digamos, de esta exaltación romántica. Son pues la sensación de nostalgia, el paso del tiempo, el fracaso amoroso, digamos, expresan más el fracaso, el sentimiento de fracaso o la crisis existencial, más que, digamos, estas pasiones desbordadas de rebeldía y de libertad. Muy bien, el principal representante de la poesía narrativa es José de Espronceda, aunque también cultiva, y ya veremos ahora más adelante, pues la poesía lírica. En estos poemas narrativos son poemas muy largos que incorporan los principales temas románticos y pues las grandes innovaciones técnicas de las que estábamos hablando. Mezcla de versos, versos libres, versos de arte mayor, versos de arte menor, periodos más ágiles con versos más cortos, periodos más reflexivos con versos más largos, etcétera, etcétera. La principal
obra representativa de esta poesía, digamos, sería El estudiante de Salamanca, que es, luego va a inspirar la obra de teatro que conocéis como Don Juan Tenorio. Trata el mismo argumento. El estudiante de Salamanca y Don Juan Tenorio tienen el mismo argumento. Muy bien, en cuanto a la poesía lírica que cultiva José de Espronceda, estos son poemas también muy largos, pero tienen, o bastante largos, no tan largos por supuesto, pero también bastante largos, pero que tienen menos carga narrativa. En ellos se recoge esta mentalidad de la época y la libertad creativa de la que hablábamos antes. Los principales personajes de estos poemas líricos pues son Pirata, la canción del pirata que conocéis, prostitutas, etcétera, etcétera. En cuanto a la poesía lírica propiamente dicha, o de inspiración tardía, o poesía tardía, de inspiración popular, el principal representante, o los principales representantes van a ser Gustavo Adolfo Bécquer y Rosalía de Castro. En concreto, Gustavo Adolfo Bécquer además desarrolla una teoría literaria en la cual apoya, digamos, su creación poética. Esta teoría literaria se basa en 4, digamos, pilares fundamentales. Para Gustavo Adolfo Bécquer no hay diferencia entre verso y prosa, es lo mismo, pero sí va a distinguir entre poesía y poema. Poesía, digamos, que es el arte general, la expresión de los sentimientos, la intención poética, mientras que poema es la concreción en unos versos o en una narración o en un escrito concreto de esta expresión artística. Luego, por otra parte, para Bécquer la creación no existe la idea de la inspiración. La inspiración para Bécquer no existe, sino que la creación artística es fruto de un trabajo artístico. Arte, artesanía y artístico tienen la misma raíz etimológica. Y en el caso de Bécquer, digamos que es lo que más incide. Y luego, para Bécquer, el poeta es el mediador entre la belleza y el público, es el que es capaz de interpretar la belleza de manera que el público la entienda. Es como un medium entre la belleza, que es algo difícil de coger, y el público. Bien, su obra en verso más conocida son las rimas. Las rimas, el manuscrito original se perdió y se ha recompuesto se recompuso en su momento gracias a los amigos de Bécquer. A la muerte del poeta se pudo recomponer porque casi todas las rimas estaban publicadas en los periódicos de la época. Que sepáis que Bécquer no fue conocido en vida o no fue famoso en vida por las rimas, sino se consideraron poesía bastante menor. Es con el paso del tiempo y la influencia que he tenido en generaciones posteriores, con lo que la poesía ha adquirido valor. Bécquer fue conocido en su época por la prosa, por las leyendas. Bien, pues, pero sin embargo, las rimas son una expresión poética sublime que ha tenido muchísima influencia en los poetas de la generación del 98 y en los poetas de la generación del 27. Todos los poetas de vanguardia han reconocido una fuerte influencia de Bécquer, con lo cual es un poeta trascendental para la historia de la literatura española. Bien, en concreto en las rimas, los temas principales serían pues, el concepto, la idea de poesía. La poesía como tema poético es la primera vez que aparece. El amor, visto de distintos puntos de vista, un amor esperanzado. O sea, hay poemas en los que se trata pues, este amor esperanzado, este amor correspondido. Luego hay otros poemas en los que se trata pues, la frustración del amor, etcétera, etcétera. Por otra parte, pues también aparecen los temas de la soledad, la desilusión y de la conciencia del amor. En cuanto al estilo, que es lo más llamativo de Bécquer, por una parte los sentimientos no son una proyección directa o exacta de los sentimientos del autor, sino que están muy elaborados, muy trabajados. No es una proyección directa, sino el poeta
experimenta un sentimiento, de ese sentimiento tiene una idea y esa idea se transforma luego en el sentimiento expresado en la poesía. Por tanto, es una abstracción, no es una proyección divina. Bueno, aparece siempre, o casi siempre, en los poemas un diálogo. O si no hay un diálogo, aparece un tú al que el poeta está hablando, un tú implícito. Por otra parte, el poeta no define el sentimiento como tal, sino que lo sugiere, un sentimiento de amor no correspondido, de amor sí correspondido, sugerido, no habla exactamente de cómo es ese amor correspondido, etcétera, etcétera. Luego, el lenguaje que utiliza es un lenguaje que está a conciencia simplificado. El poeta hace una depuración del lenguaje para aparentemente dejar el poema en lo más simple, en la simplicidad. Hay una abundancia de símbolos y una influencia de la lírica popular que se puede ver en 4 ideas fundamentales. Los poemas son muy breves, los versos son cortos, la rima es asonante y se usan estribillos. Eso como norma general. Por supuesto hay excepciones entre las rimas a esta norma. Cuanto más de estas características se den, el poema está más cercano a la inspiración popular. Cuanto menos de estas características, pues está más cercano a la inspiración culta. Bien, luego tenemos a la otra gran poetisa de este tiempo, que es Rosalía de Castro. Rosalía de Castro escribe 2 obras en gallego, que son Cantares gallegos y Follas novas, y en castellano escribe En las orillas del Sar. Como Gustavo Adolfo Bécquer, Rosalía de Castro es la otra gran fuente de inspiración de los poetas de la generación de plata, la generación del 27 de la vanguardia, que son nuestra generación de poetas modernos más importantes, entre los cuales encontramos 4 premios Nobel de literatura. Bien, en estas obras los temas de Rosalía de Castro serían el paisaje y la cultura popular gallego, la intimidad con un tono de desengaño y de soledad general, y el amor como fuente de sufrimiento, y la situación de la mujer. La situación, imaginad cuál sería, si la situación de la mujer actualmente es controvertida, pues imaginaos cómo sería en el siglo XIX, o a finales del siglo XIX, sin derecho a voto, sometida a la autoridad del varón, bien sea el padre o el marido, etcétera, etcétera. Pues todas estas dificultades en la situación de la mujer, entonces, pues son tratadas como crítica por Rosalía de Castro en sus poemas. Y a semejanza de Bécquer, la poesía de Rosalía de Castro también es una poesía de inspiración popular. Así que también hace un lenguaje conscientemente simple, utiliza un lenguaje bastante simplificado. Los poemas no son tan cortos como en el caso de Bécquer, pero sí que utiliza versos cortos y la rima sonante, y en algunos casos pues uso de estribillo. Muy bien, y esto es todo lo que iba a comentar sobre poesía en este vídeo. En el próximo veremos la literatura en prosa. Apunta las dudas que te hayan podido surgir para comentarlas conmigo en clase, o mándame un correo electrónico si es que no te voy a ver en clase. Gracias por vuestra atención, nos vemos en el próximo vídeo.